El momento de la muerte es uno de los mayores misterios de la humanidad. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué se siente en esos últimos instantes? ¿Es solo dolor y miedo, o hay algo más profundo que ocurre en nuestro espíritu? La Biblia, un libro lleno de sabiduría y esperanza, nos ofrece respuestas sorprendentes y reconfortantes sobre este tema. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo tu perspectiva sobre ese momento final. A lo largo de este vídeo, exploraremos qué dice la Biblia sobre lo que experimentamos emocional, física y espiritualmente en esos últimos momentos. Te sorprenderá saber cómo Dios, en su infinita misericordia, nos prepara para ese instante y nos da la oportunidad de enfrentarlo con paz y esperanza. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos sobre temas espirituales. Además, si este contenido te parece interesante o crees que puede ayudar a alguien, no olvides darle me gusta. Esto nos ayuda a seguir creando contenido que inspira y transforma vidas. Hablar sobre lo que se siente momentos antes de la muerte no es solo un tema interesante, sino también uno profundamente importante. Según la Biblia, ese instante final no es el final definitivo, sino una transición hacia la eternidad. Comprender lo que ocurre en esos últimos momentos puede marcar la diferencia entre enfrentarlos con temor o con paz. Si no entendemos lo que la Biblia nos enseña sobre este tema, podríamos vivir nuestra vida sin esperanza, temiendo lo desconocido. Pero cuando descubrimos las promesas de Dios, como la paz que Él da a quienes confían en Él y la seguridad de un destino eterno con Él, podemos encontrar consuelo incluso al pensar en ese momento tan trascendental. La pregunta que surge es, ¿qué ocurre realmente en esos instantes finales? ¿Es posible sentir paz, incluso en medio del dolor físico? En este vídeo exploraremos cómo la Biblia responde a estas preguntas y cómo su mensaje puede llenarnos de esperanza en lugar de miedo. La Biblia nos ofrece una perspectiva única sobre los momentos previos a la muerte, destacando el estado emocional y espiritual de las personas que confían en Dios. En esos instantes, la Escritura nos enseña que no estamos solos y que Dios nos acompaña con su paz y consuelo. La paz que viene de Dios. En Filipenses 4:7, se menciona, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra que incluso en los momentos más difíciles, incluidos los últimos instantes de nuestra vida, Dios puede llenar nuestro corazón con una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Es una paz sobrenatural que calma el temor y nos permite descansar en su presencia. Para los creyentes, la muerte no es motivo de desesperación, sino de esperanza. En Salmos 23:4, el salmista declara, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Este pasaje refuerza la idea de que Dios está presente incluso en el momento más oscuro, guiándonos y dándonos aliento mientras enfrentamos la transición hacia la eternidad. La obra del Espíritu Santo en los momentos finales. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en los últimos momentos de la vida de un creyente. Jesús prometió que el Espíritu sería nuestro consolador, Juan 14:16-17. Esto significa que, incluso en la proximidad de la muerte, el Espíritu Santo nos fortalece, nos consuela y nos asegura de que no estamos solos. Esa certeza espiritual ayuda a los creyentes a enfrentar el final con fe en lugar de con miedo. El contraste con quienes no tienen esperanza. En la Biblia, también se aborda el estado emocional de aquellos que no tienen una relación con Dios. En Hebreos 2:15, se describe que muchas personas viven sujetos a servidumbre por el temor de la muerte durante toda la vida. Este temor es el resultado de la incertidumbre sobre lo que ocurre después de la muerte. Sin embargo, para quienes han puesto su fe en Cristo, este temor es reemplazado por la confianza en su promesa de vida eterna. Un descanso prometido por Dios. La Biblia también describe la muerte de los creyentes como un descanso. En Apocalipsis 2:13, se dice, «Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen». Este descanso no solo es físico, sino también espiritual, ya que implica liberación de las cargas de este mundo y entrada en la presencia de Dios. Los momentos antes de la muerte, según la Biblia, no son un tiempo de desesperación para los que confían en Dios, sino una etapa en la que su paz y consuelo son evidentes. A través de su presencia y las promesas de su palabra, Él nos prepara para enfrentar ese momento con fe y esperanza, sabiendo que es solo el comienzo de la eternidad con Él. La Biblia utiliza el término morir en Cristo para describir un estado único de paz, esperanza y propósito espiritual que acompaña a quienes tienen fe en Jesús. Este concepto no solo redefine la forma en que vemos la muerte,
sino que también nos ayuda a comprenderla como un paso hacia una nueva vida en comunión con Dios. Morir en Cristo, un descanso en Dios. Para los creyentes, la muerte no es el fin, sino un descanso prometido por Dios. En Apocalipsis 2 y 13, se declara: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este pasaje revela que morir en Cristo es una experiencia bendecida, donde el creyente entra en el descanso eterno de Dios después de una vida dedicada a su servicio. El descanso mencionado aquí no es solo físico, sino también espiritual. Implica la liberación de las luchas y cargas de esta vida y la entrada en una existencia donde no hay más dolor, sufrimiento ni tristeza, tal como se describe en Apocalipsis 21, 4. Morir en Cristo también lleva consigo la promesa de la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4, 14-16, Pablo escribe: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los muertos en Cristo resucitarán primero. Este pasaje no solo enfatiza que los creyentes que han fallecido serán resucitados, sino que también asegura que su muerte no es definitiva, sino un paso hacia la vida eterna con Dios. La resurrección es el núcleo de la fe cristiana, y la muerte de un creyente se entiende como una etapa temporal antes de la gloriosa restauración que Dios ha prometido. La perspectiva sobre la muerte como ganancia. En Filipenses 1 y 21, el apóstol Pablo afirma: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Esta declaración sorprendente refleja la confianza absoluta en que morir en Cristo no es una pérdida, sino una ganancia espiritual. Para Pablo, la muerte significa estar en la presencia de Dios, experimentar su plenitud y disfrutar de su gloria eternamente. Este enfoque muestra que los creyentes no deben temer la muerte, ya que para ellos es el cumplimiento de una promesa divina. Morir en Cristo significa que el creyente pasa de una vida temporal llena de desafíos a una vida eterna en perfecta comunión con Dios. La Biblia también contrasta la experiencia de morir en Cristo con la de aquellos que mueren sin una relación con Dios. En Hebreos 2 y 15, se describe cómo muchos viven con el temor a la muerte debido a la incertidumbre sobre lo que les espera. Sin embargo, para los creyentes, ese temor es reemplazado por una esperanza viva en la vida eterna. Jesús mismo aseguró a sus seguidores que no tienen que temer la muerte. En Juan 11, 25-26, dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras refuerzan la confianza de los creyentes en que su destino eterno está seguro en Cristo. Morir en Cristo es mucho más que una frase, es una realidad espiritual que transforma el entendimiento de la muerte para los creyentes. En lugar de ser un final temido, se convierte en el comienzo de una nueva vida en la presencia de Dios. Esta perspectiva no solo llena de esperanza a quienes enfrentan sus últimos momentos, sino también a los que quedan atrás, sabiendo que sus seres queridos en Cristo están en un lugar mejor, esperando la gloriosa resurrección prometida por Dios. Uno de los temas más fascinantes y profundos de la Biblia es lo que ocurre en el momento en que dejamos este mundo. Las Escrituras nos dan pistas claras sobre el destino inmediato del alma después de la muerte, y estas enseñanzas están llenas de esperanza para quienes confían en Dios. La Biblia enseña que la muerte es la separación del cuerpo físico y el espíritu. En Eclesiastés 12, 7 se dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo describe cómo el cuerpo regresa al polvo de donde fue formado, mientras que el espíritu regresa al Creador. Esto nos muestra que, aunque el cuerpo físico muera, nuestra esencia espiritual sigue existiendo. Para los creyentes, este regreso a Dios implica un encuentro con su presencia. Es un momento en el que el espíritu entra en el descanso eterno que Jesús prometió a los que confían en él. En 2 Corintios 5, 8, Pablo afirma: confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Este pasaje deja claro que, para los creyentes, al momento de la muerte, el espíritu se encuentra inmediatamente en la presencia de Dios. No hay una pausa o un periodo de espera. En lugar de eso, los que mueren en Cristo pasan a experimentar la gloria celestial. Jesús mismo prometió esta realidad al ladrón en la cruz, diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 11 y 43. Estas palabras son una garantía de que los creyentes, al morir, no enfrentan un vacío, sino una transición directa hacia la comunión con Dios. La Biblia también enfatiza que lo que ocurre después de la muerte depende de las decisiones que tomamos en vida. En Hebreos 9 y 27 se declara: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
Esto indica que después de la muerte viene un juicio que determina el destino eterno de cada persona. Para los creyentes, este juicio no es motivo de temor, ya que Jesús ha tomado sobre sí el castigo por nuestros pecados. Romanos 8, 1. Sin embargo, para quienes rechazan la salvación ofrecida por Cristo, la Biblia habla de un destino de separación eterna de Dios, descrito como muerte segunda, Apocalipsis 8 y 14. Para quienes mueren en Cristo, la muerte es el inicio de una vida eterna en el cielo, un lugar que la Biblia describe como lleno de gozo y ausencia de sufrimiento. En Apocalipsis 21, 4 se dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje nos da una visión de la paz y la felicidad que esperan a los creyentes en la eternidad. En este vídeo hemos explorado un tema profundo, lo que sentimos y experimentamos antes y después de la muerte, según la Biblia. Hemos aprendido que la muerte, para los creyentes, no es el final, sino una transición hacia la eternidad con Dios. Desde el descanso prometido por Cristo hasta la entrada en la presencia divina, la muerte se transforma de un motivo de miedo en una experiencia llena de esperanza y consuelo. La Biblia nos asegura que quienes confían en Jesús no enfrentarán este momento solos. Su paz nos acompaña en los últimos instantes de la vida, su promesa de resurrección nos llena de esperanza, y su presencia nos espera más allá de esta vida. Antes de terminar, quiero invitarte a reflexionar sobre este mensaje. Si aún no has tomado la decisión de poner tu fe en Cristo, este es el momento perfecto para hacerlo. Como dice Juan 3 y 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente, si este vídeo te ha inspirado o te ha dado esperanza, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. También, si crees en Jesús como tu Salvador, escribe Jesús en los comentarios. Queremos ver cuántos aquí comparten esa fe y esa esperanza. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.